Solo tu gracia me basta. Solo tu gracia lo sé. Ella es quien me levanta y me impulsa a seguir cuando pierdo la fe. Solo tu gracia me basta. Solo tu gracia lo sé. Muy buenas noches para cada uno de ustedes, queridos matrimonios, que se dan la gran oportunidad de estar aquí para disfrutarse uno al otro de una manera muy diferente a cuando están en su hogar. Este es un momento espiritual lleno de emociones, lleno de presencia del Señor. ¡Qué hermoso! Estos momentos son indispensables en un matrimonio. Los felicito a todos los que se están dando esta oportunidad de estar esta noche aquí. ¿Aquí dónde? Pues en un espacio de su hogar sagrado, porque vamos a escuchar la palabra del Señor, que nos ilumina, que nos reta, que nos confronta, que nos felicita también. Entonces, hermanos, vamos a estar con un corazón totalmente dedicado a estos momentos. Olvídense que están en casa. Se ofrezca lo que se ofrezca, ustedes no están. No están para atender esas cosas, están para atender al Señor en estos momentos. Entonces, recordando lo de ayer, espero que hayan vivido una gran fiesta, que hayan coronado a Jesús como su Rey, Rey del hogar, Rey de los corazones de cada uno de sus hijos, de ustedes como esposos. Que haya sido un día bello, hermoso. Los recordé tanto ayer, los recordé tanto, sobre todo en la Eucaristía. Y pues sí, nosotros también, nuestra fiesta, ¿verdad? Dicen que la fiesta de las religiosas es una buena misa y una buena mesa, ¿verdad? Pues la alegría de la fiesta nos hace muy felices. Entonces, hermanos, espero que ustedes también hayan pasado un día sumamente feliz, lleno de armonía, lleno de paz. ¿Cómo lo hayan celebrado? ¿Qué diera yo por escucharlos a cada uno de ustedes? Pero el tiempo pues no da. Entonces vamos a suplicarle al Señor que nos dé su Espíritu Santo para que podamos captar el mensaje que hoy nos da el Señor. Que hoy nos da el Señor. Ayer, como hemos dicho, concluimos el año litúrgico. Por eso hoy les voy a dar lo de la corona de Adviento. Pero no quiero pasar por alto dos verbos sumamente importantes que vamos a ir escuchando a través de este Adviento y que son fundamentales en nuestra vida. Y esos dos verbos son velad y orad. Velad y orad. ¿Para qué? Para no caer en la tentación, dice Jesús. Y vamos a pedirle su Espíritu Santo para que captemos qué nos quiere decir con esos dos verbos. Después dedicaremos unos minutos a la corona de Adviento que ustedes ya conocen bastante. Pidamos pues al Espíritu de Dios que nos acompañe, que esté con nosotros,
que mueva nuestro seco corazón, que lo llene de fortaleza interna, que lo enfervorice con el fuego de su amor, para que experimentemos ese dinamismo, como dice el Papa, que no conoce fronteras. Ese Espíritu Santo que rompe las peores barreras. Entonces, pidamos a ese Espíritu Santo que venga a nosotros. Les pido que se tomen de la mano los matrimonios que están. Quien no está el esposo o la esposa, pues cierre su mano, recordando que ahí está la mano de su esposa o de su esposo. Entonces, y cierren sus ojos y supliquémosle al Espíritu de Dios que venga a nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, ven, ven luz para los que estamos ciegos. Ven verdad para los que estamos en la mentira. Ven alegría y gozo para los que estamos en la tristeza. Ven y reanima nuestros corazones, tú que eres la vida misma. Ven, Señor, ven al corazón de mi esposa, que sufre, que está enferma, que tiene dolor, y reanima todo su ser. Ven, Espíritu Santo, y reanima el corazón de mi esposo, que se encuentra desanimado porque no hay trabajo, porque no hay dinero, porque los gastos aumentan. Ven, ven y consuélalo, fortalécelo y dale a conocer por dónde debe caminar para que encontremos la salida económica para nuestra familia. Ven, Espíritu Santo, une nuestros corazones como matrimonio, para que unidos nuestra fortaleza sea más grande, nuestro amor sea más fuerte, nuestra esperanza sea grandiosa y demos a nuestros hijos todo aquello que están necesitando, porque como lo sabemos, el fruto de una sociedad bella es el fruto de familias bellas. Es ahí donde se gesta, donde nace y crece la felicidad y se da a la sociedad. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros hogares de tu presencia, de tu luz, de tu gracia, de tu fuerza. Ven, ven y enséñame a mí como esposo a ser un verdadero velador. ¿Qué hace un velador? Es papá y mamá los que velan. Son los dos que deben velar por la empresa que el Señor les ha concedido. Gócense de esta confianza tan grande de nuestro Señor para con ustedes, hermanos. Velen y oren. Espíritu Santo, enséñanos qué significa velar, qué significa orar, para que recojamos esos frutos preciosos en nuestra familia que vemos que se nos va de las manos ante una situación tan complicada de este momento histórico. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, une grandemente a estos esposos, porque divididos solamente se dañarán, se perjudicarán, se lastimarán y se irán derrotando poco a poco y frustrando, y más aún a la familia. ¡Qué triste realidad!
Espíritu Santo, ven y ten misericordia de los esposos. Ten misericordia para que sigan tomando conciencia de lo grandioso que es la misión que se les ha confiado. Velad y orad, dice Jesús. Todo este Adviento serán los verbos favoritos. Y decía hace un momento, pensemos que es un velador. Así, hermanos, recogidos, vueltos hacia su interior, porque es momento de oración, de intimidad con el Señor, de escucharlo. Un velador no es cualquier persona, es una persona íntegra, porque se le confía una empresa. Es un hombre que no está tomado, que no está drogado, que está en sus 5 sentidos, que es un hombre completo, que tiene las armas necesarias para que si llega el enemigo pueda defender esa empresa. Y lo sabemos, hermanos, que más de un velador o de un guardia de seguridad ha perdido la vida, ha dado la vida por su empresa. Y no es su empresa, perdón, es trabajador de alguien que le confió la empresa. Nosotros, nuestro jefe es nuestro Dios, que confía en ti, hermano, en ti, hermana. El día de la boda les entregó esa bella misión. Una familia creyente, llena de fe, de esperanza y de amor. Entonces, velen por esa empresa y defiéndanla con las armas necesarias. Si están desarmados, con el primer enemigo quiebran. No, hermanos, o cobardemente se retiran y dejan que la empresa hagan de ella lo que quieran. Qué cosa tan terrible y tan cobarde. Ese, diría Jesús, es el que no es buen pastor. No da la vida por sus ovejas. El velador da la vida por su empresa. El esposo da la vida por su empresa, su familia. La esposa da la vida por su empresa, la familia. Pero no es que diga el esposo, pues quédate tú, o la esposa, quédate tú. No, hermanos míos. Acuérdense del día de la boda, ya no son 2, son 1. Velen y oren, 1. Es decir, íntimamente unidos. Si ustedes se hacen enemigos, esposo y esposa, ¿qué espera la empresa? ¡Qué dolor tan grande! No solo terminar ustedes destrozándose, sino destrozando el corazón y las vidas de cada uno de sus hijos. ¡Qué cosa tan terrible! ¿Y por qué? Porque no captaron y no vivieron esos 2 verbos, velad y orad. El que está velando no está entretenido en otra empresa, no busca otra empresita por ahí, sea un vicio, sea una mujer, sea un hombre. No, hermanos, le basta con su empresa. Todo su ser está consagrado a su empresa. Y esto es para la esposa y para el esposo. Sin los 2 verbos no se puede llegar al triunfo. ¿Estás velando? ¿Estás atento? Porque tus hijos van creciendo, van teniendo otras necesidades. ¿Estás velando? En su ser humano, psicológico, espiritual, van creciendo integralmente. Obsérvalos. Esta es tu empresa. Date cuenta qué es lo que necesitan, qué hace falta, etc. Estás para darte, gastarte y desgastarte por amor, cuidando de esa empresa, porque vas a recibir algo precioso. El Señor te va a decir a la hora de tu muerte: hijo mío,
siervo bueno y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Pásale, para siempre estarás conmigo, porque supiste entregarte al servicio de la empresa que yo te confié. Entonces, hermanos, la felicidad que no se regala, sino que se hace momento a momento, ¿verdad?, se da en tu hogar. Eres para los tuyos. Esposo, esposa, eres para los tuyos. Unidos los dos, velen y oren. ¿Qué es orar? Es dirigirse al mero jefe que te confía esta empresa y decirle: mira, tengo miedo que llegue un enemigo más fuerte que yo. Tengo miedo de que no sea yo capaz de defender mi empresa ante tal peligro. Tengo miedo de no tener las armas necesarias para defender mi empresa, esta empresa que me has confiado. Y Él te dará esas armas cuando tú recurres a Él. Cuando te olvidas y crees que tú solo puedes, no es cierto. Un velador tiene que avisar al dueño de la empresa si rondan carros sospechosos o ve que se acercan sigilosamente a esa empresa. Tiene que avisar al dueño de la empresa. ¿Para qué? Para que ponga otros más peritos y empiecen a ver, y de manera que su empresa no sea atacada. Eso eres tú y yo y cada humano, hermanos. No somos capaces por nuestras propias fuerzas de defender la misión que el Señor nos ha confiado. Totalmente necesitamos de Él. Tú y yo y todos y cada uno de los humanos. Pero si esto lo olvidamos y nos entretenemos en otras cosas que no son nuestra empresa, hermanos, no podemos triunfar. Es imposible. Y entonces decimos: no te soporto, ya no te quiero, ya no siento nada por ti, como si fuera un juego de niños. Entonces, ¿cuándo vas a ser adulto? ¿Cuándo vas a tomar las riendas de tu vida y de tu misión? Qué cosa tan dolorosa ver matrimonios destrozados, hijos destrozados. ¿Qué tipo de iglesia vamos a tener? ¿Qué tipo de sociedad? Y entonces el gobierno, para ver por dónde, inventa cosas. Mejor no hay que tener hijos, mejor no hay que casarse, o mejor hay que buscar que se unan hombre con hombre, mujer. Es un desbarajuste, es un rompimiento horrible, asqueroso del plan de amor de Dios que creó al hombre y a la mujer para que se complementaran y vivieran felices. El ser felices no quiere decir que no haya problemas, hermanos, pero identifícate. Tú eres el varón y yo soy la mujer. Mujer, realízate como lo que eres, con tu ternura, con tu corazón de mujer, con tu valentía, con tu amor a Dios porque llevas la vida dentro. Da vida a tu hogar, sé el motor precioso de tu hogar. Esposa, despierta, reanima tu corazón y date cuenta, piensa en María Santísima y sacó adelante hasta el final su hogar. Tú puedes, esposa, eres capaz. ¿Cuántas mujeres nos demuestran su valentía, su entrega y han salvado a su familia? Hazlo, esposa, hazlo. No seas egoísta, entrégate, vive el amor continuamente, sé fuerte,
Sé fuerte, mujer, en el amor, en la esperanza, en la fe, en la espiritualidad. No dejes que el enemigo caiga en tu empresa, caiga en tu hogar, porque para que lo saques va a ser bastante difícil. Esposo, despierta, despierta, fájate bien los pantalones, llenos de fe y de esperanza y de amor. Que tu entrega cotidiana es algo grandioso para tu empresa, para la iglesia, para la sociedad. Lo que tú hagas repercute en todo. Entonces, reanímate, sé valiente, sé fuerte. Ora con tu esposa y no veas los problemas como imposibles. No, son momentos para que con fe y esperanza busquemos la salida correcta y maduremos más y tengamos más fe y más esperanza en aquel que nos ha confiado esta misión y que nosotros, tú y yo, aceptamos libremente. Tú el día de la boda y yo el día que hice mis votos de pobreza, de castidad y de obediencia. Entonces, hermanos, ánimo, no estamos solos. Velad y orad. Dos verbos sumamente importantes que necesitamos y tenemos tantos medios para esto. Hermanos, la Santa Misa. Yo sí les quiero recordar, durante este tiempo hemos ido viviendo un procesito de sanación para Cristo Rey, la fiesta de Cristo Rey. Ahora ustedes, hermanos, pónganse muy listos y aquello que lograron en esta sanación, en esta purificación y que ven que lo necesita la familia, síganlo haciendo. Y vamos a ocupar un medio muy bueno, la corona de Adviento, que todos conocemos. Entonces, esta corona de Adviento, hermanos, háganla con ramitas verdes de algún árbol, alguna planta que tienen ahí en su casa y que sus hijos les ayuden. Váyanla haciendo y saquen un escrito de internet, ya vi que hay mucho, ahí lo encuentran, entonces saquen y vayan viendo qué significa el círculo, lo infinito que es Dios, lo verde, la esperanza, la vida, ¿sí? Las velas, la primera es morada, la segunda es morada, que significa nuevamente penitencia, arrepentimiento, conversión. Sigamos con estas prácticas que ustedes tuvieron en este tiempo que nos preparamos para Cristo Rey. Y entonces, como decimos comúnmente, cojan el toro por los cuernos, no suelten aquellas prácticas que los han acercado más como esposos, que los han unido más como familia. Pongo un ejemplo, los que lograron rezar el rosario todas las noches o bendecir los alimentos, mañana, comida y cena, los que lograron ir a misa los domingos y comulgar. Estas prácticas que nos van haciendo escuchar la palabra de Dios y acercarnos más y más. Esas prácticas, el pedirse perdón el día que se ofendieron, el que no haya pleitos en la familia, el que, hermanos, no nos puede ganar el enemigo. Tenemos a Dios que es todopoderoso, por favor, no seamos tan cobardes, ustedes y yo. Reanimemos nuestro espíritu, confiemos en el Señor y seguimos con la corona de Adviento. Decía, la primera semana es una vela morada, la enciende el papá, el velador por excelencia, el que está muy pendiente de que ningún enemigo entre a su hogar. Y el peor enemigo es Satanás, con la envidia, con el odio, con todo lo que ya sabemos, ¿de acuerdo? Esposa, muy alerta íntimamente unida con tu esposo para que ningún enemigo entre al hogar. En esa luz que significa la fe, la prende el papá, prende la primera vela y rezan. Si es el rosario, gloria a Dios.
Si rezan otras oraciones, también ahí en internet vienen unas oraciones para cada día, cortitas. Háganlo, háganlo. La segunda semana prende la vela la mamá, ¿verdad? Y entonces esa luz ya va más grande, ya son 2 velas que encienden y van a ver que ya es más luz. La tercera es color rosa, que quiere decir la alegría y el gozo de que llega Jesús. Y entonces esta vela, un detalle, si no encuentran velas moradas, no se preocupen, pónganlas blancas y le enredan un listoncito morado. Y la que es rosa, un listoncito rosa, ¿de acuerdo, hermanos? Y la cuarta es morada. Son las 4 semanas que nos preparan para la llegada de Jesús, que sea una Navidad muy diferente a las demás. Hermanos, los mejores regalos que nos podemos dar, desafortunadamente han acostumbrado a los hijos a que el regalo tiene que verse, tiene que tocarse. No, aprendamos a que el regalo que le damos a Jesús, qué hermoso que para la Navidad cada familia, el hijo le ponga su regalito a Jesús. Jesús, yo te traigo de regalo el que en todo este Adviento no me peleé con mi hermano. Te traigo de regalo el que yo ayudé a mamá en la casa todo este Adviento. Te traigo de regalo, y que lo escriban o lo pongan en una cajita, algo hermoso, pero que sea algo espiritual, que de verdad nos acercó a Jesús. A Jesús no nos acerca el que pongan unas cajas con soberanos moños, con unas chamarrotas o un juego sofisticado, etcétera. No sale sobrando, hermanos, pero no es lo principal. Es una fiesta espiritual. Ahora, ciertamente es bonito que se regalen algo, pero repito, no es lo principal. ¿Por qué? Porque se trata de una fiesta espiritual. Ajá, yo quiero un regalo, ¿y tú qué le das a Jesús? Y lo que le das a Jesús es que se lo diste antes a la familia. La familia te vio, esposo, que ni una vez le gritaste a tu esposa en todo este Adviento. Esposa, tus hijos te vieron que todo este Adviento con cariño le serviste a tu esposo. Ah, es que se sirva él. Sí, él se puede servir, pero es un detalle de ternura que le sirvas. ¿Cómo le sirvas a tus hijos? Es un detalle de amor. Es la familia mexicana de antes. ¿De acuerdo? Y que un día la mamá se siente y que el esposo le diga: yo voy a servir los platos, yo voy a calentar las tortillas. ¡Qué bello! Y que otro día un hijo, no el más chiquito porque se puede quemar, diga: yo le sirvo, ahora yo caliento las tortillas o pongo la mesa, etcétera. Armonía, paz. Estamos esperando al Rey de la Paz. No podemos estar en guerra dentro de las familias, dentro de los hogares, hermanos. Captemos las cosas. No veamos solo lo externo y creamos que con eso ya nos quedamos. No, hermanos, velad y orad. Es estar en todos los detalles de la vida cotidiana con un espíritu hermoso, hermoso, de un verdadero velador del bien de su empresa, del bien de su empresa. Esto te hace bien, esto vamos a hacer. Esto es mal, eso no lo vamos a hacer. Y la esposa lo mismo, ¿verdad? Entonces, no andar viendo otras empresas. Ay, es que hay una pobre mujer que la dejó su marido y pues la voy a consolar. No, pide por ella y consuela a tu esposa y consuela a tus hijos y sé para tus hijos. Y la esposa lo mismo. Entonces no podemos hacer favores. Sí hay que hacer favores, pero ten cuidado, sé buen velador
buena veladora. ¿De acuerdo? Si oramos, los dos verbos hay que vivirlos todo el Adviento, velar y orar. Sáquenle jugo a los dos verbos. ¿Qué significa? En mi esposa, en mi esposo, estos dos verbos, y los quiero vivir intensamente en este Adviento, hacia mi familia de manera principal. Miren, hermanos, si su familia es una luz en su parroquia, y así otra y otra familia, imagínense qué iglesia tenemos, qué sociedad. Pero si cada familia es un desastre, ¿qué iglesia tenemos? ¿Qué sociedad? Son retos que se nos presentan, hermanos, pero la vida tiene su gran valor y solo vivimos una vez. Ya no podemos decir, para la otra vez que yo vuelva a nacer. No, hermanos. Esta oportunidad, día con día, se nos acorta. Porque día con día, se dice un día más, un día menos. Es decir, un día más cerca de la eternidad, un día menos en la vida. Ese ya no regresa. Entonces, hermanos, ustedes y yo aprendamos a velar y a orar por la empresa que el Señor nos ha confiado. Y como les decía, la corona de Adviento es un medio para seguir uniendo a la familia, para seguir en oración, para seguir en armonía. Propónganse esas prácticas, como les decía, que la mamá le sirva, ahora el papá un día sirve, ahora ayudan a la mamá, ahora el hijo más pequeño dice, mamá, estos juguetes ya los arreglé para un niño que no tenga. Hay muchísimas prácticas y verán qué felicidad interior goza un niño, goza un adolescente, un joven, un adulto, cuando da de lo suyo y cuando se da él mismo. Nos damos nosotros mismos cuando rompemos nuestro yo y ya no decimos, es que eso no me toca, es que eso... No, rompe eso y mira el bien de la familia. Hermanos, que el Espíritu de Dios, que está para todos y como dice el Papa Francisco, no conoce fronteras ni respeta estructuras. Su dinamismo es infinito y es constante, nos motive grandemente para que vivamos este Adviento que jamás nos esperamos así, de una manera plena, en familia. Que papá y mamá estén a tiempo en la noche, no lleguen a deshoras. No, por favor, oren con su familia, cenen con su familia, tengan siempre una palabra de aliento para su familia, una palabra de felicitación, una palabra motivadora, una palabra que nos vaya sacando adelante. Esta pandemia nos tiene que dejar mucho provecho, sobre todo en lo interior. Vamos a sufrir de muchas cosas, ya estamos sufriendo carestías de muchas cosas. La economía la vemos cada vez más limitada. Sin embargo, nuestra fe y nuestra esperanza deben engrandecerse porque hay un Dios proveerá que vela por nosotros. Entonces, hermanos, preparemos esta Navidad con matices muy espirituales, muy especiales, que ningún domingo, ninguna familia quede sin recibir a Jesús en Eucaristía, sin orar. Velad y orad. Pidamos a María Santísima, la gran Señora del Adviento, por su esperanza inmensa en la llegada de Jesús, que ella nos lo trae, ella nos lo da. Hermanos, acudamos a ella para que eso sepamos dar nosotros a Jesús.
no nuestros egoísmos, palabras sucias, palabras hirientes, no, queremos a Jesús, queremos la palabra animadora de Jesús, que no nos tratemos como si fuéramos lo peor. Hermanos, Virgen Santísima, tómanos de la mano, cúbrenos con tu manto sagrado, a cada matrimonio, Madre mía, únelo, fortalécelo, dale la alegría y el gozo de la hermosa misión de dar una familia a la Santa Iglesia, de dar ciudadanos magníficos a la sociedad. Dales, Madre mía, esa alegría y ese gozo. Tómalos fuertemente de tu mano y cúbrelos con tu manto sagrado. Enséñalos a orar, a dirigir sus corazones, sus almas, sus anhelos a Dios nuestro Padre, dador de toda misión, y que esa alegría interior de entregar día a día y momento a momento su vida los llene de gran esperanza para un día escuchar esas bellas palabras del Rey de Reyes: siervo bueno y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Y no las terribles palabras: siervo malo y perezoso, átenlo de pies y manos y échenlo al fuego eterno, donde será el llanto y el crujir de dientes. Qué cosa tan terrible, qué cosa tan terrible, sufrir aquí y sufrir todavía más en la otra vida. Oh Señor, Virgen Santísima, no permitas que ningún matrimonio de los aquí presentes, no, Madre mía, tómalos de la mano y llévalos a Jesús en todo momento. Velad y orad por la empresa que el Señor os ha confiado del principio hasta el fin de tu existencia. Velen y oren, usando medios, el rosario, otras oraciones, la Eucaristía, la bendición de la mesa, los buenos consejos, el tener la Biblia ahí en familia, el leer un trocito diario, ahora la corona de Adviento, tenerla en un lugar principal, ¿verdad? Y que los hijos vean la belleza de esa corona, cómo se va iluminando cada domingo más y más. Y si quieren ponerle la vela blanca en el centro el mero día de Navidad, o si tienen el cirio, pónganlo en él y lo encienden. Es la luz maravillosa de la llegada de Jesús. Hermanos míos, así, bajo el manto sagrado de la Virgen Santísima, terminemos estos momentos en que nos ha concedido estar íntimamente unidos a nuestro Dios y a María Santísima, modelo de vivencia del Adviento, porque trae a Jesús, modelo de fe, de esperanza y de amor, que haga de cada familia, de cada hogar, de cada matrimonio, esa luz brillante para los hijos, para la Iglesia, para la sociedad. Te lo pedimos, Madre Santísima, tú que velas con tanta misericordia por nosotros y que estás siempre a nuestro lado, porque solos no podemos, pero contigo sí. Lo pasado es pasado. Empezamos un nuevo día, un nuevo momento de nuestras vidas. Que el amor, la esperanza y la fe en los esposos sea creciente, sea fuerte cada vez más, y así triunfar hasta el último momento de la existencia. Bajo tu amparo, Madre mía, ponemos a los matrimonios aquí presentes, a los matrimonios que no pudieron venir esta noche, a los matrimonios
de todo nuestro país, a los matrimonios que están a punto de separarse por cuestiones tan secundarias, pero que las ven muy importantes. A los matrimonios, sí, Madre mía, que luchan por salir adelante. Bendice a los matrimonios del mundo entero y que la sociedad no se empeñe en derrumbar el plan de Dios de hombre y mujer para unirse por toda la vida, porque este plan que viene de Dios se realizará cueste lo que cueste, y lo que estén dispuestos a ir en contra de Dios, les espera algo terrible, por los que debemos orar, hermanos, y que en nuestro país hay tanta gente que cree todas estas falsedades. Virgen Santísima, asístenos en todo momento. Amén. Les pido, matrimonios, véanse a los ojos, abrácense y bendigan al Señor, que están los dos. Gracias, esposo, porque estás aquí. Gracias, esposa, porque estás aquí. Y los que no llegaron, esposo o esposa, abrácense solos y digan, un día estarás aquí, un día estarás aquí. Esa es la esperanza. Hermanos, que este abrazo profundo sea, cada noche dense ese abrazo, un abrazo diferente, un abrazo en el cual yo confío en ti, esposa, yo confío en ti, esposo. Que el Señor los llene de grande fe y esperanza en ustedes mismos, en nuestro Dios, en la Virgen Santísima, y que sean triunfadores hasta el final. Así sea, hermanos. Muy feliz noche. Buenas noches, me complace estar aquí en esta noche compartiendo con ustedes esta parte de cómo es que nuestra estructura psicológica tiene un nivel importante en el impacto de nuestra personalidad, en el impacto de la pareja que elegimos y en el impacto de la forma en que nosotros nos vinculamos con esta pareja, pero sobre todo también en el impacto de la forma que educamos, ¿no? Entonces, el día de hoy yo agradezco a el grupo de Matrimonios con Problemas que me hicieron favor de invitarme. Creo que vamos a tener un tiempo de reflexión y sobre todo de autoconciencia. El objetivo justamente de esta plática, creo, es tener un tiempo de autoconciencia para que podamos tener tres importantes dimensiones. La primera es entender qué es lo que sucede biológicamente con nuestro cerebro, qué es lo que sucede biológicamente dentro del cerebro de la mujer, dentro del cerebro de un hombre, para que de alguna manera nosotros entendamos por qué tenemos ciertas emociones, por qué en algún momento no somos capaces de controlar esas emociones y por qué en algún momento, pese a que tenemos una emoción importante con las personas con las que estamos en convivencia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, esa emoción es tan fuerte que se come nuestra paz o se come nuestro bienestar, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos qué estructuras biológicas están implicadas en esta dinámica que nosotros construimos con nosotros mismos, ¿no? Porque de esa manera nosotros vamos a entender y vamos a seguir un patrón conductual. Este patrón conductual se inicia en la relación con nosotros mismos, pero vamos a mirar que también tiene un antecedente que regularmente se gesta en el seno familiar. Justamente yo escuchaba a la hermana y entonces ella decía algo muy hermoso: despierta mujer, despierta hombre, despierta familia, ¿no? Y el hecho de poder compartir estos conocimientos va directamente encaminado a un despertar en un primer momento justamente de la conciencia espiritual,
pero también de la conciencia humana, ¿no? Entonces vamos a ver estas partes biológicas cómo de alguna manera van a estar en una constante dinámica con nosotros mismos y que en algún momento, vuelvo a decir, pese a las emociones positivas, pese a las emociones de amor que tenemos, van a sobrepasar esta conducta positiva y podemos dañar a lo que más amamos, que puede ser nuestra pareja o nuestros hijos o nuestra familia. Bien, y entonces el tema de hoy es mi media naranja es mi media toronja. Ciertamente creo que nosotros, de alguna manera, cuando tenemos una infancia, sobre todo las mujeres, tenemos una expectativa y un sueño ideal, ¿no?, de una pareja. Y entonces nos cuentan siempre una historia donde todo va a ser como muy ideal, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a conocer las distintas personalidades que hay justamente en los seres humanos, nos damos cuenta que es muy difícil poder tener esta compatibilidad completa, ¿no? Por lo tanto, tenemos que conocernos para poder formar una dinámica funcional con nuestra pareja. Y bien, entonces, si la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo primero que vamos a analizar es la importancia de entender a mi pareja biológicamente. Quiero hacer un pequeño comentario. Es la primera vez que me invitan a una situación sobre un encuentro espiritual. Y yo estoy muy contenta y muy emocionada porque creo que, pese a la condición psicológica que de alguna manera yo quiero compartirles, creo que nosotros tenemos que entender que ciertamente nosotros somos un ser que no se puede dividir, ¿no? Tenemos un componente emocional, un componente biológico y un componente espiritual. Y si nosotros entendemos que cuando está dañado nuestro espíritu, también va a tocar nuestra conducta y va a tocar nuestro pensamiento e incluso puede hacer modificaciones en nuestras estructuras cerebrales, entonces vamos a tener esa conciencia de saber que yo tengo la responsabilidad de hacer de mi conducta negativa una conducta de conciencia, de conocimiento. El primer paso que nosotros vamos a requerir para el cambio es el proceso de aceptar qué es lo que yo estoy pensando y que ese pensamiento me lleva a una acción, ¿no? Pero ciertamente yo creo que cuando nosotros tenemos esa capacidad de poder unificar mi pensamiento con esta orientación espiritual, ¿no?, con esta orientación hacia Dios, entonces nosotros vamos a entender justamente, coloqué aquí una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, porque dice: porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. ¿Esto qué quiere decir? Que pese a que yo pueda encontrar alguna disfunción importante en mi mente, yo tengo siempre el camino de atenderme médicamente y atenderme espiritualmente. Yo he encontrado, tanto en mi experiencia personal como en experiencia con diversas personas, que si nosotros únicamente recorremos el camino de psicología y dejamos aparte esta experiencia espiritual que me hace reconocerme como un ser finito, como un ser que tiene esta necesidad de Dios, entonces va a ser muy difícil que yo no únicamente con la parte psicológica pueda resolver todo, pero también va a ser muy difícil que de alguna manera no reconozca que yo necesito ciertos pasos para entender qué me sucede psicológicamente. Entonces, el día de hoy yo estoy muy contenta porque creo que es la primera vez que yo creo firmemente que necesitamos tener una unificación de estos dos criterios, ¿no? Basta de pelearse entre la psicología y los procesos de espiritualidad, ¿no? Entonces, esperemos que lo que yo pueda compartir, justamente como decían los hermanos, ¿no? O sea, esto se pueda acercar a un encuentro en primer momento de conciencia personal. Entonces, vamos a platicar un poco qué sucede con los elementos neurológicos, qué sucede con las investigaciones que actualmente nos dicen entre las diferencias de los cerebros entre cerebro mujer y cerebro hombre. Entonces nos dice lo siguiente: hay numerosos estudios que han buscado las diferencias entre el hombre y la mujer, ¿no? Sin embargo,
la pregunta más importante no son las diferencias estructurales, ¿no? Sino lo que yo puedo hacer con esa diferencia estructural y cómo es que de alguna manera yo puedo aprender a canalizar esas diferencias estructurales cuando yo tengo un sentido de cómo es mi conducta, ¿no? Entonces, por eso acá plantea esta pregunta. ¿Cuáles son esas diferencias y cómo influyen en el comportamiento tanto de una mujer como de un hombre? Entonces vamos a mirar qué es lo que sucede en nuestro cerebro. Nosotros tenemos que entender que ciertamente nosotros tenemos una morfología tanto física como cerebral diferente, ¿no? Esta morfología se va a diferenciar de la siguiente manera. Vamos a empezar con estructuras microscópicas y posteriormente vamos a ir a estructuras más gruesas, hablando cerebralmente. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros empezamos a leer nuestra literatura en relación a las estructuras cerebrales, nosotros vamos a observar que las mujeres tienen más materia gris y los hombres más materia blanca, con interpretaciones diversas. Vamos a dar esta interpretación. Nosotros lo que estamos viendo en la diapositiva es una neurona. Esta neurona, si ustedes observan, ahí tiene un cuerpo moradito. Ese cuerpo es el soma. Y posteriormente también tenemos como algo alargadito, ¿no? Entonces ese es el axón. Ese axón está recubierto por materia blanca. ¿Qué nos ayuda la materia blanca? Nos permite la velocidad de procesamiento, es decir, que nosotros seamos rápidos, ¿no? Por eso cuando de alguna manera nosotros tenemos algún conflicto, el hombre, ¿qué es lo que quiere hacer? Solucionar, ¿no? En ese momento, ¿qué es lo que quiere hacer? Solucionar, ya rápido. A ver, ya me enojé porque de repente yo te dije que pusieras el mantel y a lo mejor tú agarraste cualquier mantel y lo pusiste. Y yo quería que fuera una celebración como muy única, como especial, quería un mantel muy bonito y tú agarraste el primero que encontraste por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre lo que necesita es resolver, solucionar, rapidez, ¿no? Y nosotros, fíjate lo que nos dice, ¿no? Nuestra materia gris nos permite el procesamiento, ¿no? Es decir, a ver, vamos a elegir de estos 5 manteles, ¿cuál es el que más me gusta, ¿no? Ah, por ejemplo, el que me regaló mi mamá porque tiene un sentido de afecto. Y entonces yo quiero como tener mi tiempo para poder elegir el mantel. Y él lo que quiere hacer es poner el mantel. Y entonces aquí hay un conflicto. Y esto se puede ver en todas las esferas, ¿no? Vamos a poner el caso de los hijos, ¿no? Se presenta un problema. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? ¿No? Ah, pues a lo mejor tiene algún problema de aprendizaje, ¿no? Ah, bueno, pues ¿sabes qué necesita? Bueno, llevémosle, que hagamos y ya, pongámosle los ejercicios y ya, ¿no? Y mamá no, mamá está preocupada porque ¿y qué le va a pasar? ¿Y qué va a pasar con el amiguito? ¿Y qué va a pasar si de repente la maestra le dice y lo señala ante la escuela? Y entonces la dinámica del proceso de pensamiento es diversa, ¿no? Pero aquí estamos entendiendo, mira, lo que pasa es que hay una dotación de estructuras diferentes, ¿no? Dotación de estructuras diferentes que se pueden complementar en algún momento, que se pueden complementar obviamente con mucha paciencia e identificando que realmente yo soy esa persona, ¿no? Yo necesito un tiempo para procesar la información y entonces si yo ya sé que mi esposa necesita un tiempo para procesar y para pensar cuál de los 5 manteles quiere, entonces se lo doy, ¿no? Y trato de empezar a tener o a desarrollar esta paciencia hacia este procesamiento, porque yo ya sé que ella necesita 5 a 10 opciones para elegir y siempre vamos a necesitar de 5 a 10 opciones para elegir, no hay más, ¿no? ¿Por qué? Porque estructuralmente la naturaleza ya te dotó, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos un principio espiritual muy bonito, ¿no? Que es justamente, algunas veces queremos ir en contra de la naturaleza humana. Y eso no es posible, ¿no? Nosotros tenemos una naturaleza humana que tenemos que aprender, 1, a identificar y 2, a respetar.
¿no? Bien, y entonces fíjense, esta es la primera característica estructural que biológicamente a nivel de nuestros elementos neuroquímicos pues nos está diciendo, ¿no? Posteriormente tenemos mecanismos dentro de esas neuronitas que acabo de presentar. Estas neuronitas funcionan con elementos neuroquímicos. Estos elementos neuroquímicos se llaman neurotransmisores, ¿no? Que nos permiten todo el proceso de comunicación sináptica, que nos permite pensar, actuar, construir, hablar, todos los procesos cognitivos, ¿no? Y también los procesos emocionales. Entonces, fíjense, nosotros tenemos una amplia literatura. Cuando nosotros empezamos a analizar todas estas diferencias neuroestructurales, tenemos una amplia literatura. 10 literaturas te van a decir que sí, 10 literaturas que te van a decir que no. Lo cierto es que yo he aprendido algo a través de la experiencia que yo he tenido clínicamente, ¿no? Que es que de alguna manera seleccionemos esa parte que es funcional, ¿no? Yo creo mucho en la funcionalidad. Entonces, vamos a seleccionar aquellas partes que son funcionales y que las podemos observar en la acción práctica de la dinámica que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y esto ciertamente lo estamos viviendo. Entonces, nos dice nuestra literatura en relación a las diferencias estructurales cerebrales que nosotros tenemos una secreción de serotonina de forma diferente, ¿no? ¿Qué es la serotonina? Ahorita lo voy a explicar, pero primero quisiera como contextualizar este neurotransmisor. Bueno, dice que cuando en situaciones de estrés hay una disminución de serotonina que se asocia en los hombres a un incremento de la agresividad. Pongamos un ejemplo, ¿no? Hay una situación de estrés laboral en cualquiera de los caballeros, ¿no? Entonces, de repente, no sé, cerró un negocio, se descompuso el carro, el depósito no pasó, cualquiera, ¿no? Se le cerró un carro, exactamente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Baja la serotonina y hay una situación de agresividad, ¿no? Eso es lo que sucede, se irritan. ¿Por qué? Porque la irritación, quiero decir que esa es una situación en general, ¿no? Cuando de alguna manera nosotros tenemos una planeación de alguna actividad, hombres y mujeres, y de alguna manera esa planeación no sale de la forma que tú quieres, obviamente que te irritas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede en nuestro cerebro? Bueno, cuando hay una disminución de esta serotonina, causa agresividad en los hombres. Y en las mujeres hay un aumento de la depresión. Entonces, supongamos que es mi aniversario, ¿no? Y no se acordó. Aparte me llama mi mamá que está enferma. Aparte llega Juanito, mi hijo, con un 5. O sea, eso es garantía de que yo voy a ir a comer a la cocina, o me voy a sentar un ratito, o empiezo a hacer quehacer de manera así impresionante, ¿no? Y entonces es una evasión a la emoción que yo estoy pasando, ¿no? Es una evasión. ¿Qué es lo que necesito? Mi mente ya está tan saturada de todas esas emociones que necesito evadirlas, necesito canalizarlas, ¿no? Obviamente hay grados en la canalización, ¿no? En algún momento, ¿qué es lo que necesito? Ciertamente sí lo puedo hacer, ¿no? Pero en algún momento va a ser tan profundo esa emoción, porque aquí viene el secreto más importante que yo pienso y que yo he observado clínicamente con los pacientes, ¿no? Que de alguna manera nosotros tenemos algo que conocemos como una situación actual y una situación, se puede decir que pasada, ¿no? En un evento pasado. Ahorita se me olvidó el concepto, pero me acuerdo en un momento. Entonces, cuando nosotros tenemos estas dos emociones, ¿qué es lo que sucede? Que si yo asocio una emoción actual con una emoción pasada, de mi historia personal, mi herida no se va a abrir así poquito, no, sino que se va a descoser, ¿no? Y entonces cuando yo no he sanado heridas pasadas, esa depresión o esa agresividad va a ir en aumento, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer necesariamente es empezar a identificar
qué es lo que sucede actualmente y qué es lo que de manera inconsciente yo vinculo, ¿no?, con eventos anteriores, ¿no? Si, por ejemplo, yo fui o crecí en un hogar a donde de alguna manera los problemas se solucionaban gritando o los problemas se solucionaban evadiendo, llegaba papá y decía, ¿sabes qué? Yo ya llegué, yo recuerdo, ¿no? Porque obviamente todos tenemos una historia. Entonces, cuando llegaba papá en esos ayeres, todo era silencio, ¿no? Pero era silencio porque llegaba la persona que de alguna manera imponía, gritaba, ¿no? No toleraba. Entonces, pues, ¿qué le haces? Cállate, ¿no? Cállate, porque si no, hay más problemas. Y entonces, de alguna manera, nosotros ya sabemos cuáles son las rutas actuales, ¿no? O bien sigues el patrón, o bien te vas a lo opuesto. Pero bueno, eso es otro caminito que ya después platicaremos si nos da tiempo. Entonces, fíjense qué es lo que sucede con nuestro cerebro. O sea, tu cerebro ya tiene un componente que de alguna manera va a tener una respuesta, ¿no? Y al tener una respuesta, entonces, vamos a tener una acción. Y entonces dice, eso podría estar relacionado con la diferencia entre las dos enfermedades mentales que produce una alteración en la producción de serotonina, que son la esquizofrenia o la depresión. La primera más frecuente en los hombres y la segunda más frecuente entre las mujeres. Yo dividí la presentación en tres elementos. La primera es explicar biológicamente qué sucede en nuestro cerebro. La segunda es explicar los perfiles y los estilos afectivos que sucede entre las personas propio por nuestros estilos de crianza. Pero aquí quiero decir algo muy importante, ¿no? De alguna manera, en algunos momentos hay matrimonios, hay parejas, hay personas que no identifican que de alguna manera hay una alteración en su personalidad. Y eso hace más complicada la vida matrimonial, ¿no? Porque en algunos momentos no se dan cuenta, ¿no? O sea, toda la vida han estado en esa misma dinámica de su pensamiento, en esa misma dinámica de su conducta, que de alguna manera cuesta muchísimo reconocer, ¿no? Pero el objetivo de esto es exponer esta información para que de alguna manera yo creo que uno te detengas y mires, ¿no? ¿Quién realmente soy, no? ¿Cómo realmente pienso? Porque de alguna manera yo puedo venir, alguien más puede venir, puedes leer un libro, o sea, existe innumerosa información, ¿no? Pero lo que decía ciertamente las personas que me hicieron favor de hacer oración, pero si esta información no toca tu corazón, ¿no? Tengo una persona que es mi consejera espiritual, y ella siempre dice, Claudia, mente alerta y receptiva, ¿no? Mente alerta y receptiva, porque si tú tienes esta mente alerta y receptiva, entonces tú vas a poder aceptar, ¿no? Lo que en muchos años a lo mejor no se ha aceptado. Bien, y entonces tenemos acá esta situación. Quiero explicar un poco qué es lo que sucede a nivel neuroquímico con estos procesos de la serotonina, ¿no? Bien, cuando nosotros tenemos, quiero explicar este sistema de recompensa en relación con lo que acabo de comentar. A ver, el sistema de recompensa es una condición que me permite de alguna manera tener una gratificación en mi emoción, una gratificación de mi emoción. Entonces, esta gratificación me ayuda, por ejemplo, a tener un sentimiento de placer. ¿Cómo entiendo este sistema de recompensa? Por ejemplo, cuando como, entonces estoy teniendo un proceso de placer, ¿no? Pero vamos a suponer que de repente yo llego a casa, ¿no? Llego muy cansado y entonces a lo mejor tengo cierta apatía, ¿no? O de repente me gusta, por ejemplo, el silencio, ¿no? Y entonces yo llego con esa cara mal encarada y a lo mejor vuelvo al ejemplo anterior, ¿no? Todos se silencian. Eso es un sistema de recompensa, pero negativo, porque encuentro un sistema de placer, yo me calmo, ¿no? Yo me calmo.
Cuando de repente a lo mejor mamá está muy enojada y de repente grita, ¿y qué es lo que sucede? Expulsa esa emoción y encuentra su sistema de recompensa, o sea, se tranquiliza, ¿no? Se tranquiliza, ¿por qué? Porque a través de esto logra encontrar como que le atiendan o que hagan las cosas o que de alguna manera el esposo ya ve que estamos hasta acá y de repente te dice, sí mi amor, te ayudo, ¿no? Y entonces estamos teniendo un sistema de recompensa negativo y estamos teniendo una forma de poder, de convivencia, ¿no? Y por lo tanto tenemos que entender cómo es que estamos manejando estos sistemas de recompensa para que de alguna manera los identifiquemos y los modifiquemos, ¿no? Bien, y todo esto va segregando estos neurotransmisores que nos van a causar un hábito. Esto es algo muy importante. Cuando nosotros tenemos unos componentes continuos de nuestra conducta, lo que vamos a tener son dos cosas. Uno, que se forman circuitos neuronales, rutas neuronales que nos forman hábitos, ¿no? Y este hábito, ¿qué es lo que sucede? Pues nos da una respuesta automática ante este hábito, ¿no? Por lo tanto, tenemos que seleccionar, tenemos que identificarla y empezarla a cambiar, ¿no? Entonces, este circuito de recompensa está constituido por tres componentes. 1, emocional. 2, motivacional. Y 3, cognoscitivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno de los ejercicios que podemos hacer es que yo escriba ¿qué es lo que más me enojaba de mi papá? ¿No? ¿Qué es lo que más me enojaba de mi papá? ¿Cómo era físicamente mi papá? ¿No? Así tengo que escribir cómo era físicamente mi papá, en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, ¿qué es lo que más me enojaba de mi mamá? ¿No? Y entonces poder identificar si estos patrones, 1, los estoy reproduciendo yo, o 2, estoy mirando esa reproducción de esos patrones conductuales en el comportamiento de mi esposo, ¿no? Porque nosotros tenemos esta parte inconsciente que de alguna manera nos va haciendo nuestra acción. Quiero poner un ejemplo para que de alguna manera se entienda un poco mejor lo que acabo de decir. En psicología nosotros decimos que nuestro inconsciente es como un hombre que maneja un timón, pero en la parte de abajo del barco, ¿no? Y que nosotros tenemos un barco que pareciera ser que es el consciente, o sea, todas las cosas que yo entiendo, que yo veo, que yo hablo de manera consciente, ¿no? Y que de alguna manera mi consciente me puede decir, vete a la derecha, ¿no? Pero mi inconsciente me dice, no, vete a la izquierda. Y entonces yo termino de hacer no lo que mi barco de arriba, ¿no? La persona que está manejando en la parte de arriba, sino más bien la persona que está manejando en la parte de abajo. Y esto nos da una idea de por qué algunas mujeres que tienen perfiles o que de alguna manera están en un ambiente de adicción o en un ambiente en donde hay golpes, en donde hay maltratos, siguen con la persona que las está maltratando, ¿no? ¿Por qué? Porque el timón de abajo es el que te está haciendo regresar a esa conducta. Nosotros tenemos algo que se llama lealtades invisibles. ¿Qué es una lealtad invisible? En terapia familiar es algo que de alguna manera tú viste en tu sistema familiar, ¿no? Y que no puedes pasar, que no puedes dejar. ¿Por qué? Porque si no te vuelves desleal. Cuando nosotros decimos esto, pareciera ser que es ilógico, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, ¿yo cómo voy a tener una lealtad hacia el maltrato? Eso no lo podría tener. Tu mente racional te dice eso, ¿no? Pero tu mente, o sea, la parte de abajo, esa persona que está manejando, se regresa a esa historia, se regresa a esa vida. Por eso es que de alguna manera
cuando nosotros platicamos un poco de las relaciones familiares, de las relaciones de pareja, nosotros decimos, ¿no? Cuando de alguna manera se juntan, ¿no? Dos almas heridas, imagínate, ¿no? Nosotros, hay un libro que tiene cosas bonitas, entre ellas me gusta esta, que dice de la siguiente manera: nosotros tenemos un cuerpo físico y un cuerpo emocional, ¿no? Miguel Ruiz es la persona que lo dice. Y entonces dice él, nosotros tenemos un cuerpo físico y un cuerpo emocional, pero si tu cuerpo emocional está muy herido, cuando tú estás con otra persona no se va a tocar el amor, no se va a tocar los sentimientos, se tocan las heridas. Por eso es que duele mucho, ¿no? Porque de alguna manera tenemos acá dos cuerpos emocionales que están heridos, que no se han sanado y que de alguna manera se buscan sanar en el acompañamiento. Pero no se puede hacer eso porque cuando se tocan con agresión, se tocan con enojo, ¿no? Se tocan con escalada simétrica. ¿Qué es eso? Que de alguna manera yo voy a buscar en algunos momentos ser mejor y después tú vas a buscar ser mejor, ya sea a nivel en la situación íntima, ya sea a nivel de la situación laboral, ya sea en el momento de realizar o de poner algún castigo para los hijos. O sea, hay miles de formas de encontrar esta escalada simétrica. Y entonces tenemos ahí ya una situación compleja en relación a la dinámica de los eventos en los vínculos familiares, ¿no? Bueno, muy bien, entonces ya explicamos un poquito esta situación de los sistemas de recompensa y también yo quiero decir, aquí hay algo muy importante. Obviamente nosotros, quiero decirlo así porque creo que forma parte de la realidad, creo que de alguna manera todas las personas tenemos de alguna manera ciertas máscaras, ¿no? O sea, a mí me ha tocado en consulta y en situaciones personales que de alguna manera nosotros llega alguien, ¿no? A un grupo familiar, religioso, o algún evento, por ejemplo, familiar, o al consultorio, y de repente pareciera ser como que todo está bien, ¿no? Pero cuando está en casa, cuando la persona está en casa, de repente cambia, ¿no? Y de repente sí existe esa posibilidad donde no hay como esa situación de fortaleza para que de alguna manera se evidencie qué está pasando dentro del seno familiar real, ¿no? Real, no con esta careta de sí, estamos muy bien, estamos muy contentos, estamos muy felices. No. O sea, hay una cuestión real. Para que esto sirva, para que la psicología sirva, en algunos momentos yo quiero hacer como este comentario, ¿no? Se dice, es que vamos al psicólogo, pero no nos sirvió, ¿no? Pues no, claro que no sirve si de alguna manera no hay una honestidad real, ¿no? Y no reconoces que además de que puedas tener un perfil de personalidad complejo, también se ha roto un sistema espiritual, ¿no? Que integra entre lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces, ¿no? Y entonces, cuando nosotros encontramos estos perfiles, son perfiles altamente complejos que tienen que ver justamente con esto que está presentado en la diapositiva. Nosotros, esa parte moradita que se ve, ese es el sistema frontal, ¿no? Es un sistema frontal. Si de alguna manera en ese sistema frontal hay una alteración neuroquímica, la persona va a tener agresión, ¿no? O sea, va a ser una persona agresiva. Si a eso le sumamos que consume alguna sustancia como alcohol, que de alguna manera tiene algún hábito como el juego, que de alguna manera tuvo una infancia en donde fue de alguna manera víctima, ¿no? Yo quiero decir por la ignorancia, ¿no? En estos procesos que de alguna manera los sistemas familiares tenemos. Entonces, ese sistema frontal va a ser un sistema desorganizado y va a ser un sistema aprendido, porque cuando nosotros repetimos una conducta muchas veces, ¿no? Cuando nosotros repetimos una conducta muchas veces, ese sistema frontal aprende.
y se va a otro mecanismo que es el hipocampo, que también guarda esa emoción. Pongo un ejemplo. De repente en los matrimonios podemos decir, es que lo único que hace la mujer es llorar, ¿no? Le haces algo y llora, ¿no? Y los hombres ya están hasta acá. Le haces algo y llora, ¿no? No hace otra cosa más que llorar. ¿Por qué llora esta mujer? Porque ya aprendió, el hipocampo ya aprendió. Si durante 10 años desde su infancia, cuando de alguna manera le hacían algo, le quitaban una goma, le quitaban una muñeca, no le daban lo que de alguna algo, una acción, ¿no? Esta niña era una niña vulnerable, entonces aprendió a llorar, ¿no? Y si lleva 10 años llorando, va a seguir llorando. ¿Por qué? Porque el hipocampo ya aprendió, ¿no? Y entonces en el momento, quiero hacer como esta relación, en el momento de la oración o de la sanación, cuando estamos en estos congresos espirituales, en ese momento pareciera ser que nuestro alma se fortalece, ¿no? Que nuestro corazón y nuestro pensamiento se fortalece. Pero cuando regresamos a esa vida cotidiana, cuando regresamos a esa acción continua, nuevamente el hipocampo aparece. ¿Por qué? Porque es una estructura interna, porque es una estructura que tenemos que trabajar en psicología y a veces que tenemos que trabajar en psiquiatría, ¿no? ¿Para qué? Para que tú realmente esa huella en la herida de tu infancia se pueda sanar, ¿no? Y estos mecanismos estructurales también aprendan a tener una respuesta diferente. Y quiero decirles que esto se lleva sus añitos, ¿no? O sea, de repente decimos, es que psicología no sirve. Pues no sirve porque no es como una cuestión así de hoy para mañana, ¿no? O sea, esto es un proceso real de compromiso independiente para que pueda extenderse con mi pareja, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, pues acá tenemos estos componentes que yo creo que nos pueden, nos están haciendo un poquito entender, ¿no? Fíjense que de alguna manera yo estoy, obviamente en la terapia, quiero comentar ciertas acciones, ¿no? Porque es importante conservar el anonimato, pero quiero expresar esto. Tengo una pacientita que en particular tengo una situación de compromiso con ella, obviamente con todos los pacientes, pero lo digo en este sentido. Ella tuvo una infancia sumamente dolorosa en cuestión de afecto, la sigue teniendo actualmente vinculada con la mamá, pero sin embargo a ella le cuesta muchísimo trabajo abrazar, ¿no? Me cuesta muchísimo trabajo abrazar, ¿no? Y entonces las niñas, las señoritas de igual manera, ¿no? Son niñas muy frías, son jovencitas que de alguna manera les cuesta mucho trabajo tener este contacto con el otro, ¿no? Y están empezando a tener una conducta dependiente en sus relaciones de noviazgo. ¿Por qué no puedo comentar esto? Porque ciertamente decía la hermana, vengo a comentar las palabras que ella decía: despierta mujer, despierta hombre, despierta familia, ¿no? Porque si mi vida personal en relación a mi pensamiento como mujer, si mi vida personal en relación con mi pensamiento como hombre, no empiezo a habilitarla, no empiezo a hacerla funcionar, va a transgredir las relaciones que yo establezca y las formas y los estilos también en mis hijos, ¿no? Y entonces creo que es cuando nosotros podemos entender y dar como ese salto hacia la conciencia personal, ¿no? Sobre todo porque sabemos que hay una extensión para con nuestros hijos también, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si me pueda cambiar la diapositiva, por favor. Y entonces, bueno, vamos a ver, ya vimos algunas diferencias. Esa no es. Ok. Bueno, muy bien, vamos a ver otra diferencia. Si me puede pasar la siguiente, por favor. Si me puede pasar la siguiente. Gracias. Bien, entonces voy a hacer la señalización de algunas estructuras
algunos cambios que de alguna manera pueden estar involucrados con la parte conductual. Y bueno, aquí voy a hacer la siguiente diferencia. Dice, en el hombre hay mayor volumen del cerebro, en la mujer hay un cuerpo calloso que tiene un mayor volumen. ¿Cuál es el cuerpo calloso? Es una estructura media que une el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. ¿Para qué nos sirve esta estructura? Nos va a permitir una comunicación interhemisférica entre los dos hemisferios. Y entonces este cuerpo calloso nos va a permitir que de alguna manera tengamos ante un pensamiento necesariamente una emoción, ¿no? Eso es lo que nos va a percibir. Vamos a hacer un ejemplo aquí con los matrimonios que están presentes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y quiero que de alguna manera, les voy a hacer unas preguntas y me van a responder, ¿no? Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos a un matrimonio muy bonito en la parte de nuestro primer matrimonio. Bien, la primera pregunta es, ¿qué observa en la imagen para el caballero? ¿Qué observa en la imagen? Bien, unos animales. ¿Qué observa en la imagen? Yo observo un conejo, un gato, y como que están así como con ojos de lugar, y otro descansando, esperando. Bien, muchas gracias, ¿no? Entonces, ciertamente observemos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahí está, ¿no? O sea, el Señor dijo unos animales, bien, o sea, está adecuado, es correcta la respuesta, ¿no? Pero yo decía hace un momento, el pensamiento de una mujer siempre va a estar vinculado a una emoción. Y la señora nos dijo, observo unos animalitos que están como, ¿cómo dijo? ¿En amistad? Movidos tiernamente, y veo a otro que está reposando, ¿no? Y entonces ahí tenemos esa respuesta, ¿no? Nosotros necesariamente colocamos esta situación. Bueno, pero esta ya no creo que siga la misma imagen, ¿verdad? Porque ya me van a decir más cosas. A ver, al siguiente matrimonio, por favor. A ver, vamos con el caballero. ¿Qué observamos acá? Unas ternuritas. Las ternuritas más bonitas que he visto, dice. No, ya se vio, ¿verdad? Modificó todo. No es cierto, joven. Adelante. Y unas ternuritas, hasta ahí, ¿no? Unas ternuritas. Bien, la señorita. un bebé gordito, gracioso, unos pequeñitos. Hay dos esponjas. Muy bien. Bueno, pero el joven ya colocó más emociones. Bueno, muy bien. Adelante. Pero este ejemplo tan sencillo nos hace saber justamente las respuestas que tenemos, ¿no? Y que de alguna manera nosotros tenemos que empezar a tener esa paciencia que comentaba desde el inicio. Bien, la siguiente, por favor. Bien, entonces nos dice como una síntesis, las mujeres somos más sensibles a las emociones, por lo que podemos registrar en nuestra memoria las experiencias más fácilmente. Bien, y esto es un arma de doble filo. Voy a decir por qué. Porque cuando de alguna manera tenemos una experiencia negativa, no sé, por ejemplo, el hecho de sentirme con un reconocimiento, ¿no? Estamos en un evento, a lo mejor en una fiesta laboral, y entonces la mujer llega y se pone como muy bonita, va para esa reunión, y como que no la presenta, ¿no? O se queda sentadita. Esa experiencia nos va a durar, ¿no? Para mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento siempre se asocia con una emoción. Y entonces yo puedo pensar, es que de alguna manera quizá siento que se apena de mí, ¿no? Siento que de alguna manera, o a lo mejor hay alguien por ahí, por eso no me presentó, ¿no?
Y entonces mi mente empieza con una serie de pensamientos que de alguna manera van a influir, ¿no?, en mi relación y en la forma en la que yo voy a disfrutar esa noche, porque de esa noche se va a convertir en una situación desagradable, ¿no? Y voy a tener una respuesta, y nosotros le llamamos en psicología pensamiento desencadenante, ¿no? Un pensamiento me lleva a otro, ese pensamiento me lleva a otro, y ese pensamiento desencadenante, cuando es negativo, va a empezar a hacer algunas cuestiones importantes de desorganización en la dinámica y en la comunicación de la pareja. Bueno, muy bien, entonces vamos a pasarle. Me gustaría, creo que ya he platicado un poco sobre estos cambios estructurales. Me gustaría pasar a los estilos afectivos. Creo que ya con este panorama, un poquito más, por favor. Bueno, aquí hay unos cambios cognitivos, pero no sé qué tan bueno será como compartirlos. No, yo quiero pasar a los estilos afectivos, un poquito más. Bueno, esta última está muy chistosa, si me permite, es así, regresémosla. Bueno, una de las cosas que también, hay una última diferencia que la coloqué porque es como muy característica. Las mujeres tienen más alto el umbral del dolor, ¿no? Eso también es real, pero no es una cuestión como de diferencia para poder evidenciar al hombre, no, sino que realmente tenemos elementos de sensopercepción, ¿no? O sea, también son estructuras cerebrales, entonces de alguna manera tenemos que ser pacientes, ¿no?, cuando tengamos esta condición de podernos apoyar. Bueno, muy bien, con esto quiero cerrar. No sé si existe alguna pregunta antes de seguir con los estilos afectivos, si las personas que están acá presentes, los matrimonios que están aquí presentes tengan alguna pregunta, o continúo con los estilos afectivos. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿O las personas que nos están observando? No. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos con los estilos afectivos. Bien, reconocer. Ya comentaba que la plática está dividida en 3 elementos. El primero, tenemos los mecanismos biológicos de la conducta, parte de los mecanismos biológicos, porque obviamente son diversos. Y los segundos son los elementos psicológicos. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Reconocer mi estilo afectivo, es decir, de qué manera yo doy el afecto, ¿no? De qué manera yo me doy afecto y de qué manera yo doy afecto a la otra persona, ¿no? A mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Y entonces, estos estilos afectivos nos van a llevar a responder las siguientes preguntas, ¿no? ¿Por qué fallamos tanto en el amor? ¿Por qué fallo tanto en el amor? ¿Por qué de alguna manera estoy en continuo conflicto con mi pareja? O de alguna manera estoy en continuo conflicto con mi madre, estoy en continuo conflicto con mi padre, o estoy en continuo conflicto conmigo mismo, ¿no? O conmigo misma. Bien, ¿por qué tanta gente elige a la persona equivocada y fracasa en las relaciones? Bueno, esto también yo creo que es importante que nosotros tengamos un camino de encuentro, pero también creo que es importante reconocer cuando hay agresión, ¿no? Y ser lo suficientemente conscientes, vuelvo a decirnos, para responsabilizarnos de esa agresión y hacer algo en nuestra vida matrimonial y en nuestra vida personal. ¿Cuál es la manera de amar de mi pareja? Esa sería uno de los elementos importantes, porque si yo encuentro ese estilo de amar de mi pareja, yo voy a empezar a entender, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para que de alguna manera disminuya toda esa conducta que está dañando pues mi relación de amor, ¿no?
¿Cuál es mi manera de amar? Lo mencionaba. Y hasta dónde podemos estar juntos sin hacernos daño, ¿no? Ciertamente quiero hacer como un asterisco en esta última pregunta, porque yo entiendo que este grupo está encaminado, ¿no? Justamente a unir, a construir. Entonces, yo creo que también es importante el compromiso personal para que esta vida en matrimonio siga. Se necesita un compromiso personal conmigo mismo, ¿no? Vuelvo a decir, en reconocer cuál es mi estilo afectivo, y si yo no me doy cuenta que estoy dañándome a mí mismo, que estoy dañando a mi pareja y que estoy dañando a mi familia, entonces va a ser muy difícil, ¿no? O sea, necesito encontrar realmente esta conciencia para entender ¿qué es lo que está pasando en mí? Si yo soy un agente portador de bienestar, ¿no? O si soy un agente portador de una situación de conflicto, ¿no? Ahorita recordé la oración de San Francisco de Asís, ¿no? Donde dice, Señor, hazme un instrumento de tu paz, ¿no? Que donde haya odio, yo siembre amor. Entonces, creo que si nosotros tuviéramos estos preceptos, ¿no? Que de alguna manera pues estos religiosos nos dejan, nosotros tendríamos ese acercamiento para poder liberarnos, ¿no? de nuestra conducta emocional que está dañándonos y que está dañando también a nuestra pareja. Bueno, entonces vamos a encontrar estos estilos afectivos, vamos a mirar cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien de tiempo? Vamos bien de tiempo, bien. Entonces vamos a conocerlos, y de alguna manera aquí esto es algo personal, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Por qué personal? Porque cuando yo los diga, tú vas a tener que reconocerte en uno de esos estilos afectivos, ¿no? ¿Para qué te vas a reconocer? O sea, aquí no es cuestión como que te reconozcas públicamente, sino que tú te reconozcas en el interior para mirar de qué manera puede dañar esa conducta que tú tienes a tu pareja. Empezamos con el primero. Bueno, quiero primero hacer como comentar qué es el concepto, qué es un estilo afectivo. Y dice, bien, los estilos afectivos, ahí está en la siguiente diapositiva, si me hace favor, por favor. Los estilos afectivos es una manera de procesar la información afectiva, ¿no? Es decir, tú procesas esa información afectiva, la sientes, la evalúas y la incorporas a tu vida de relación. Si el modo de procesar dicha información es distorsionado y está guiado por esquemas negativos frente a uno mismo, el mundo y el futuro, dicho estilo será dañino para tu salud mental y emocional y la de tu pareja. Entonces, vamos a entender esto con un ejemplo. Supongamos que vamos en el carro, ¿no? Y en algún momento, a lo mejor, no creo que a todos los hombres, pero quiero decir que en algunos están como de repente, a lo mejor están manejando, y no sé por qué, como que de repente a los hombres, cuando hay dos carros juntos, como que no dejan, como que también quieren saber que su carro les funciona bien, ¿no? Y que quieren ir a una velocidad adecuada. Y entonces uno se voltea y tú dices como ¿para qué, no? O sea, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, entonces es como un sentido de competencia que tiene el hombre, ¿no? Y entonces tú te volteas a verlo así como diciéndole como ¿para qué haces esto, no? Y entonces él se voltea de manera agresiva y te dice ¿qué? ¿No? ¿Qué? Ah, bueno. Entonces eso es un estilo afectivo, la forma en donde la persona procesa la información. ¿Qué puede pasar o qué debería de pasar? Ah, bueno, pues podrían pasar dos cosas, ¿no? Decir, oye, sí, discúlpame, ¿no? O sea, discúlpame, solo quise correr el carro. O bien, cuando responde de manera negativa, es un procesamiento de la información. Entonces, este procesamiento de la información, ¿qué es lo que te va a dar? Una distorsión de tu pensamiento, ¿no? Y esta distorsión, dice, está guiada por un esquema negativo
¿Cuál es ese esquema negativo? No, pues que aquel no me va a ganar, ¿no? Y entonces el aquel no me va a ganar regularmente es un patrón de conducta que lo va a tener constantemente en varias cosas, ¿no? Y que puede ocasionar un problema. Bien, entonces estos estilos afectivos a la diapositiva, ahí, más está bien. Esos estilos afectivos son 7. 8. El primero es el histriónico teatral, ¿no? Que es un amor hostigante, es una persona donde de alguna manera puede ser muy seductora, puede ser una persona que de alguna manera siempre trate de estar completamente así como del uno y que de alguna manera puede ser que minimice el aspecto físico de su pareja, ¿no? Esto puede ser tanto mujeres como hombres, ¿no? Está como, de alguna manera, lo voy a decir en palabras muy coloquiales, ¿no? Se siente como el galán o se siente como la última Coca-Cola del desierto. Eso es lo que sucede con un estilo histriónico, ¿no? Y entonces cuando yo me siento que ella o que él no me merece, entonces yo le estoy dando una comunicación, ¿no? A mi pareja. Y es, tengo una posición mayor que tú, ¿no? Pero este estilo histriónico, quiero decirles que es un estilo afectivo, es decir, ya lo aprendiste, ¿no? Ya lo aprendiste. Y entonces, de alguna manera te va a salir, o sea, te va a salir, quieras o no te va a salir, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando nosotros, este es un libro de Walter Rizzo, que se llama Amores altamente peligrosos, es un libro muy bonito, ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos a leerlo, te dice qué es lo que o sea, cuál es la experiencia que origina en la infancia el problema, ¿no? Y entonces, cuando hay un niño abandonado, cuando hay un niño que no le dieron ese sentimiento de seguridad y ese derecho de existir, que de alguna manera pasó desapercibido, entonces, no estoy diciendo que sea causa y efecto, entonces puede originar un estilo histriónico teatral, ¿no? Entonces, si de repente pasa algo, ¿no? Yo recuerdo mucho que en algún momento un hombre decía, es que, ¿cómo es posible que no me cosió el botón de mi camisa, no? Y yo así como de, ay, o sea, ¿cómo? Pues ahí hay una agujita, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ¿a dónde está el teatro? Pero él lo tiene en su mente, aquí está en su mente, ¿no? Y entonces, en esa mente va a causar agresión, va a causar problemas. Bien, vamos con el estilo paranoico vigilante, es un amor desconfiado. La presentación tiene más, pero quiero hacerle como únicamente un resumen. Esto es como de ahondar. O sea, voy a hacer un resumen porque se nos está acabando el tiempo y quisiera compartirles esto. Entonces, en este amor paranoico vigilante es un amor desconfiado, ¿no? A donde dices, bueno, y si realmente fue ahí, voy a ir con mi mamá, no sé qué, ¿no? Ay, ¿realmente fue con su mamá? Pues a mí como ¿para qué se viste tanto, no? Como ¿para qué se echa perfume? Y si nada más voy con su mamá, que no se echa perfume, ¿no? Sí, ese es el amor paranoico vigilante. ¿Será? Oye, tengo una conferencia. ¿Sí vas a ir, no? Es que es de 8 a 9:45, ¿no? ¿Sí? Ajá, ese es un estilo paranoico vigilante, ¿no? Siempre está desconfiado, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la duda? ¿Qué es lo que hace la duda? Diría una literatura, ¿no? La duda es una hebra corrosiva, ¿no? Esa es la duda. Y el resentimiento. O sea, es una hebra corrosiva que lastima, que está ahí, que sangra, ¿no? Pasivo, agresivo o amor subversivo, ¿no? Es aquel que de repente es bonachón, es buena persona, pero de repente tiene hecho un relajo, ¿no? Oye, mira, ayúdame, no sé qué. Sí, yo te voy a ayudar, ¿no? Espérame tantito, y tú déjalo ahí, ¿no? Y entonces ahí se queda 10 años, ¿no? O sea, ahí se queda tirado.
O sea, como que de alguna manera va ahí haciendo como una conducta como buena, ¿no? O sea, no te dice no lo voy a hacer, pero ahí se queda, ¿no? Entonces es una forma también de no apoyar, de no sumarse, ¿no? Bien, narcisista egocéntrico es un amor egoísta. Quiero decir que hace muchísimo daño, porque de alguna manera cuando no se detecta que es una alteración también de la personalidad, la persona portadora, la persona narcisista, es una persona donde piensa únicamente en ella, ¿no? Necesitamos, o sea, me van a ascender de puesto y nos vamos para allá, vámonos para allá, ¿no? Puede ser mujer y hombre, ¿no? Yo necesito esto, necesito tal cosa, ¿no? Vámonos a comprar tal cosa. Mi mamá necesita esto, mi familia necesita esto, yo necesito esto, mi papá necesita esto, mis hermanos necesitan esto, todo el mundo necesita esto, pero yo no soy capaz de mirar lo que necesitas tú y tus necesidades. Ese es el amor narcisista, quito esa palabra, el estilo afectivo narcisista, ¿no? Porque ahí no hay amor. Ahí lo que hay es una necesidad de encontrar a alguien que me solucione todo en el tiempo que yo necesito. Bien. El amor obsesivo compulsivo, el amor perfeccionista, es la persona, hombre o mujer, quiero decirlo que actualmente hay hombre o mujer, en donde de alguna manera todo debe de estar en su lugar. Si esto no está en su lugar, entonces yo voy a tener ansiedad. Quizá no te lo diga, ¿no? Porque quiero evitar el conflicto. Pero si no está aquí, entonces mi mente va a tener ahí toda una situación de ansiedad, de dolor aquí. Y de repente, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a terminar con un dolor de cabeza terrible porque no te dije lo que me molestaba, ¿no? Y entonces es esa persona, ¿no? Es que necesito hacer esto porque si no lo hago, entonces esto no va a quedar bien, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi madre que ella no se podía dormir si los trastes no estaban lavados, ¿no? O sea, no se podía dormir, no podíamos salir hacia la calle si de repente los trastes no estaban lavados, ¿no? Entonces eso causaba mucho conflicto, porque de alguna manera necesariamente tenía que estar todo lavado, todo limpio, todo así, y entonces mi madrecita, ¿no? Pues nada más se ponía lo primero que encontraba y vámonos, ¿no? Y entonces no digo que no sea un hábito de limpieza y que sea un hábito bueno, ¿no? Para el cuidado familiar, sino más bien es una cuestión de mediar, ¿no? Porque ese tiempo también lo podía haber dedicado a verse bonita, ¿no? A ponerse un perfume, a ponerse un arete, a ponerse algo, ¿no? Para que saliera de una forma tranquila de la casa, ¿no? Pero imagínate, si tienes 10 minutos y quieres lavar los trastes y medio peinarte, pues está complicado, ¿no? Entonces, ese es un amor perfeccionista. Bien, estos dos últimos, quiero decir que necesariamente tienen un trastorno de personalidad ya, ¿no? Un trastorno emocional. Gente que de repente es sumamente ermitaña, gente que de repente no le gusta salir, no quiere hablar, no quiere nada, de alguna manera siempre está como muy solo y en esa soledad busca a alguien, no que sea su compañía, ¿no? Sino que de alguna manera sea el objeto para que pueda hacer cosas que necesita. Y bueno, muy bien, el último es una persona limítrofe, que es una persona sumamente inestable. Hoy te quiero, mañana no, pasado mañana medio te quiero, y de alguna manera no estoy ahí contigo y para ti, ¿no? Entonces, esperamos que estos estilos afectivos y estas bases biológicas cerebrales tengan como esta... pues este panorama, ¿no? De quiénes somos, de cómo actuamos, y no sé si puedo pasar la última diapositiva para finalizar, por favor, y que de alguna manera, pues yo sigo diciendo lo mismo, ¿no? Parte de lo que puede servir en cualquier tratamiento terapéutico y en cualquier tratamiento de este acercamiento espiritual es, pues, admitir, ¿no? El primer proceso de cambio es admitir. Cierro con esta frase que es muy bonita, que dice de la siguiente manera: con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se echan los cimientos, ¿no? Es decir, creo que
Nosotros tenemos que tener buenos cimientos personales en valores, en espiritualidad, en aceptación, para poder compartirlos hacia las personas que están con nosotros, hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, y que de alguna manera tengamos una buena vida con este pedacito de espíritu, ¿no? que Dios nos ha concedido el estar acá. Pues yo les agradezco muchísimo la invitación, espero que esto les haya sido útil, y pues de mi parte es todo, que pasen buenas noches, muchas gracias. Siguiente. El siguiente paso es compartir lo que Dios me dice a través del Evangelio, lo que entendí, lo que Dios trató de decir. Vengan de gritos al cielo diciendo: mi marido es infiel, mi marido es borracho. Tu marido no es infiel, no es borracho, ya era infiel, ya era juzgo, ya era cabeza blanca y rabo verde, ya era borracho, catarrillo, irresponsable. ¿Cuándo lo conociste?